sido sumamente interesante. La radiografía de tórax es un arte. El entender la radiografía de tórax es un conocimiento y un aprendizaje continuo. Hasta yo aprendí con las exposiciones de mis profesores. Muy bien. Esto ustedes lo ven y dirán, Dios mío, este príncipe Williams es grosero, ¿verdad? Que sí, ¿verdad? Pero no, es una mala interpretación, porque si vamos con la otra, dicen, es que está indicando que ya van 3 hijos que tienen. Entonces, esto pasa en la radiografía de tórax. Muchas veces, la interpretación que nosotros damos es errónea. Y entonces, como decía José Ignacio, debemos entrenar al ojo al momento de analizar una radiografía de tórax. Fíjense bien que entre el 20 y el 30% de los errores radiológicos ocurren en la radiografía de tórax, siendo la más común de los estudios radiológicos que se piden. Y no es falta de conocimiento, es sencillamente que es complejo la interpretación de la misma. Fíjense bien que es un estudio bidimensional con estructuras tridimensionales. Son muchas las dificultades que se deben afrontar a la hora de interpretar e informar la radiografía simple de tórax, empezando por diferenciar los hallazgos patológicos, los fisiológicos y los artefactos. Y esto que está acá, nosotros, uno y yo como cirujano de tórax, a veces pasa muy a menudo. Dicen que el radiólogo es el mejor amigo del clínico hasta que el cirujano abre y no encuentra lo que informa. Muy bien, como dije, soy el doctor Juan Laurenta, cirugía de tórax, y vamos a hablar de 2 puntos importantes en la radiografía de tórax, como son los errores comunes y pitfalls en la radiografía de tórax. Fíjense bien, ya José Ignacio lo dijo, yo lo ratifico, los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. Henry Bergson, un gran filósofo, decía, por más abiertos que estén los ojos, ven solamente lo que la mente está preparada para comprender. Por eso digo y repito, no podemos evaluar una radiografía de tórax si no sabemos lo básico, el concepto básico de la radiografía. Hay 2 puntos importantes que hay que aprender a conocer, que es el error en radiología y el pitfall en radiología. Parecen hermanitos, pero no lo son primos hermanos. ¿Qué es el error radiológico? El error radiológico ocurre cuando la anomalía está presente, pero el observador o no lo ve o lo interpreta mal, sencillamente. Y esto es debido a 2 problemas: fallo en el proceso visual y fallo en el proceso cognitivo. Error en la percepción visual. El hallazgo está ahí, pero el ojo no lo ve, como dije anteriormente, como por ejemplo, no ver un neumotórax en una radiografía de tórax es el más común, lo vemos en el 80% de los errores. Y error de interpretación o cognitivo. Sencillamente, el que evalúa la radiografía ve el problema, pero le da un significado erróneo. Como por ejemplo, ver una masa ciliar e interpretarla como una arteria prominente o una variante anormal. Un pitfall, al contrario del error, fíjense bien, es una variante anatómica, es una limitación técnica o una apariencia radiológica engañosa que simula una patología sin que exista realmente, oculta una patología real debido a la naturaleza del estudio. Fíjense bien que el pitfall son incluso variantes anatómicas que uno las ve y uno las interpreta como una patología y no lo son. De tal manera que el pitfall es una trampa en la imagen, problema en la técnica o anatomía, y el error es un fallo humano. Sencillamente el problema está en el observador, ojo, cerebro. Este es un ejemplo muy común. Yo veo esta lesión, ¿verdad? Esta lesión que está acá, cualquiera diría, eso es un tumor, y diría, mira, tiene un tumor. Pero no ven que por fuera hay una hipertransparencia y que esto que vemos acá, por la flechita, es el muñón pulmonar por un gran neumotórax. Otro ejemplo, esto puede ser un pitfall. Fíjense bien que vemos estas lesiones redondeadas acá y uno puede decir, esos son nódulos pulmonares, ¿verdad? Pariliares, pero no. Fíjense bien que estos son vasos pulmonares cortados transversalmente.
que dan esa imagen redondeada que cualquier persona que no tenga un ojo adiestrado va a decir tiene nódulos pulmonares. Dentro de esta gama de errores diagnósticos, pitfall, tenemos varios subtipos que vamos a irlos desengranando paulatinamente, como son factores técnicos radiológicos, que es sumamente importante, errores de percepción, errores cognitivos de razonamiento, factores humanos y del entorno, pseudolesiones o estructuras anatómicas, zonas ciegas y artefactos externos. Vamos a hablar un poquitico de cada uno de ellos. Primero, factores técnicos, la calidad de la imagen. Ya el doctor Leopoldo habló de los factores técnicos que hacen una buena radiografía. Y es lo primero que tenemos que evaluar, si la radiografía cumple los cánones de una radiografía adecuada. Hay diversos tópicos como son colimación, centrada, penetración, etcétera, bien inspirada. La radiografía tiene que cumplir todos estos parámetros para nosotros poder evaluar la patología torácica. Fíjense bien, un problema sencillo de rotación de la radiografía, si la radiografía está rotada, hace que la silueta cardíaca se vea mucho más prominente y falsamente podemos dar un diagnóstico de una cardiomegalia. Si la radiografía está poco inspirada o muy inspirada, también va a dar problemas. Si está poco inspirada, hace que los pulmones se vean más densos, simulando neumonía o insuficiencia cardíaca. Fíjense bien, si la penetración no es adecuada, bien sea muy penetrada o mal penetrada, esto también va a dar problemas de interpretación. Una placa muy blanda o subexpuesta oculta detalles en la base del pulmón. Una sobreexpuesta puede borrar nódulos que a simple vista no lo vamos a ver. Errores de percepción, no ver lo que está ahí. Este es un problema, esto es lo más común. Entre el 60 y 80% de los errores radiológicos en radiología torácica ocurren por esto. No veo lo que está ahí. Ocurre cuando el hallazgo está presente en la imagen, pero el ojo no lo detecta. Fíjense bien, dentro de estos factores tenemos primero área ciega. Hay zonas en la radiografía de tórax que son ciegas, que fácilmente pueden escaparse signos radiológicos patológicos, como por ejemplo estas zonas como son los vértices pulmonares detrás de la clavícula. Fíjense bien que el doctor Leopoldo indicó un tipo de proyección donde salen las clavículas para poder ver bien los vértices pulmonares. La zona retrocardíaca, ya vamos a hablar más adelante, y los ángulos costodiafragmáticos. Satisfacción de búsqueda, esto es muy importante. Fíjense bien, es el error de encontrar un hallazgo obvio, como una fractura costal, y dejar de buscar, ignorando un segundo hallazgo más grave, como una neumotora o una hemotora. Miren, esto es un problema que nosotros vemos con los médicos generales en las emergencias, tanto privadas como públicas. Llega el paciente politraumatizado y el residente le pide un tórax óseo y llaman es porque tiene una fractura costal. Pero resulta que el paciente lo que tiene es tremendo neumotora o hemotora, pero ellos se centran en la fractura costal y no ven en la hemotora o neumotora, que es lo que fácilmente puede matar a un paciente. Muy bien. Efecto túnel. Esto es otro problema en la radiografía de tórax. Centrarse demasiado en la zona donde el paciente refiere dolor, olvidando revisar el resto de la radiografía. Y volvemos al mismo ejemplo. Vemos la radiografía, vemos la fractura, mira, aquí tiene, y resulta que a veces hay fracturas contralaterales posteriores que no la hemos visto. No la ve el residente. Un ejemplo, esto, fíjense bien, es un ejemplo de error de percepción. Todos nos podemos centrar, disculpen, en el nódulo que está acá, tiene un nódulo pulmonar, y resulta y pasa que este paciente tiene un neumotora. Fíjense bien que aquí vemos parenquima pulmonar, aquí vemos una hipertransparencia, y de paso no se dan cuenta que tiene un neumotora contralateral también. Fíjense bien la línea pleural y la hipertransparencia.
Otro error de percepción, se le colocaron el tubo, vemos a simple vista que el paciente ha expandido el pulmón, pero no. Fíjense bien que aquí persiste una neumotora apical del lado derecho. Errores cognitivos o de razonamiento. Esto es sumamente importante. Esto es sencillamente, como dice ahí el enunciado, verlo pero mal interpretarlo o el cerebro concluye mal. Fíjense bien, aquí el médico ve la anomalía pero llega a una conclusión equivocada. Falta de conocimiento, y esto es muy importante. Ya lo dijo José Ignacio, lo ratifico, ya lo dije al inicio. Si no tenemos un conocimiento adecuado a la radiología torácica, nunca vamos a ver nada. O vamos a ver cosas que no son, o sencillamente lo notorio no lo vamos a ver. Sesgo de anclaje, esto es muy importante. Aferrarse al diagnóstico inicial sugerido por la clínica del paciente, ignorando signos radiológicos que apuntan a otra dirección. Esto lo vemos mucho en la pelea entre medicina interna y neumonología, ¿no? Donde el internista dice, tiene un derrame pleural, y el neumonólogo dice, eso es cardiogénico, Ponerle el tubo, no le vamos a poner el tubo, ponle diurético. ¿Por qué? Porque es el sesgo de anclaje. Sesgo de disponibilidad. Esto pasó mucho en la epidemia de COVID. Diagnosticar algo porque es lo que se ha visto con frecuencia recientemente. En el tiempo de COVID, todo signo de virus esmerilado, ¿verdad?, e intersticial era COVID. Resulta que pasa que, como vieron con la charla de Orlando, hay muchas patologías pulmonares, ¿verdad?, no virales, que te pueden dar imágenes intersticiales con signos de reloj virus esmerilado. De tal manera que definitivamente en la pandemia de COVID muchos pacientes recibieron remdesivir, ivermectina, etcétera, y no tenían COVID definitivamente. Y falta de comparación. Esto es muy importante, señores. Miren, no revisar radiografías previas es el pitfall más evitable. Esto pasa mucho con los nódulos pulmonares. Cuando nosotros vemos un nódulo pulmonar, ¿qué nos enseñan a nosotros cuando hicimos los posgrados? Hay que preguntar si ese nódulo estaba previamente. Si nosotros nos preguntamos eso, nos va a llamar la atención y vamos a decir, mira, tiene un nódulo pulmonar. Pero no, resulta que ese nódulo tiene 2 años, ¿verdad?, convive con el paciente y ya está la diferencia. Uno dice, lo dejo tranquilito, eso es signo de benignidad en el nódulo. Ok, fíjense bien, esto es importante. Esto los pediatras, con todo respeto, los que están acá, muchos de ellos, no todos, siempre nos llaman a nosotros la interconsulta. Mira, este niñito que tiene 1 año y medio tiene un timoma. Yo le dije, no, esta es la imagen normal en vela de barco de un timo de un niño lactante. Lo que hay es que esperar. Hay que esperar porque él va disminuyendo esta imagen hasta los 3, 4 años, donde ya no vamos a ver esta imagen. Fíjense bien, esta es otra imagen. Fíjense, vemos esta imagen, cualquiera diría, eso es un nódulo pulmonar derecho, y resulta que no. Fíjense bien que aquí viene la primera costilla y vemos que esto es una calcificación del cartílago costal de la primera costilla. De tal manera que esto puede ser un pitfall o una mala interpretación. Aquí vemos, fíjense bien que hay múltiples calcificaciones de múltiples costillas. Este es otro. Fíjense bien que este es el caso de un colega que se iba a operar y alguien vio la radiografía y le dijo, mira, no te puedo operar porque tiene un tumor a nivel basal derecho. Yo lo examiné y le dije, mira, no, eso es una variante anatómica diafragmática que se llama domo diafragmático. Yo le dije, mira, te puedes operar con toda tranquilidad, que eso no va a pasar nada.
Ok, este es un caso interesante. Este es un caso que me llegó a mí. Este es un paciente no fumador que tenía ya 3 semanas recibiendo antibióticos porque tuvo una tosecita y no mejoraba. Y me lo refiere como supuestamente una tumoración de pulmón. Paciente no fumador, sano, etc. Por supuesto, a mí me llamó la atención, como pueden ver, esta lesión redondeada. Cualquiera dice, bueno, sí, eso puede ser un tumor de pulmón, pero de antemano les digo, la radiografía siempre tiene que ir de la mano de la clínica. No podemos ver una radiografía sin preguntar la parte clínica del paciente. Yo, este paciente, lo estudié mejor, le mandé a hacer una tomografía y, oh sorpresa, tiene un derrame, está ubicado. El paciente ya no tenía clínica. ¿Qué hice yo? Yo le cambié la antibiótico-terapia y esperoterapia. No lo puse ni nada. Sencillamente a las 4 semanas, fíjense bien, que ya no había, iba desapareciendo la lesión, y a las 8 semanas, totalmente sano. ¿Cuál es el corolario de este caso? Esto que está acá. No todo lo redondo es tumor. No todo lo redondo es tumor. Fíjense bien, otro aspecto que nos habla acerca de los píxeles, las pseudolesiones o estructuras anatómicas. El cuerpo humano tiene trucos visuales que imitan enfermedades. Aquí vamos a ver que hay estructuras anatómicas normales que si no tomamos en cuenta que son normales, nos va a explotar la cabeza y vamos a decir, este paciente tiene una patología. Como primer ejemplo, los pezones. Muchas radiografías de tórax aparecen en los pezones, ¿verdad? Y se confunden con nódulos pulmonares. Muchas veces incluso se recomienda colocar una especie de marcadores metálicos en los pezones para hacer una radiografía y descartar la presencia o no de nódulos pulmonares. El músculo esternocleido mastoideo, cuando son muy desarrollados, pueden dar una sombra que cruza los vértices pulmonares y simula una línea neumotora, una lesión apical. Pliegues cutáneos. En pacientes con piel laxa o ancianos, un pliegue de piel puede proyectar una línea nítida que imita un neumotórax. La clave es que el pliegue suele ser más grueso y cruzar el borde de la costilla. Yo, sencillamente, no lo he visto, pero lo traigo a colación. Y calcificaciones costales, como ya lo hablamos, ¿verdad? La calcificación de los cartílagos costales pueden simular nódulos intraparenquimatosos. Aquí está el ejemplo, fíjense bien. Aquí vemos acá esta lesión, son ambas péndulas, y vemos esta lesión acá, pero resulta que es el pezón izquierdo, no es ningún nódulo pulmonar. También vemos, por lo menos en este caso de las pseudolesiones, el lóbulo de la vena ácido. Esto es una malformación vascular en donde el ácido no entra directamente en la cava superior, sino que hace como un arco y va a dar una imagen falsa de tumoración apical derecha. Ya lo vamos a ver más adelante. La cifoescoliosis. La deformidad de la columna altera completamente la silueta cardiomediastínica, haciendo que la interpretación de la silueta cardíaca sea poco fiable, o incluso un ensanchamiento mediastino, como explicó Julio, y que me puede dar una falsa imagen de tumoración mediastínica. Y las venas pulmonares prominentes a veces se confunden con enopatía biliar. Muy bien, aquí está, fíjense bien, este es el signo de la ácido. Fíjense bien que hace este arco, termina en el signo de la lágrima, que llaman, y dan esta falsa imagen de una tumoración a nivel apical derecha. Aquí vemos también, fíjense bien, el corte tomográfico axial, como vemos el drenaje del ácido hacia la cava en una forma de arco. Muy bien, fíjense bien, esta imagen, fíjense bien que da esta falsa imagen de venas pulmonares prominentes, pero hay una rotación de la radiografía. Y fíjense bien esta imagen de esta cifoescoliosis severa, ¿verdad? Que ve acá, y vemos que estas lesiones, uno dice, bueno, son infiltrados o una estructura vascular normal.
Esto lo tenemos que correlacionar con la clínica, examinando al paciente para llegar a un diagnóstico adecuado. Factores humanos y el entorno, muy común en las emergencias. Los residentes, primero, que a veces no tienen una adecuada preparación en la radiología torácica, y segundo, cansados, 40 a 24 horas. Fíjense bien, la capacidad de detección visual disminuye significativamente tras largas horas de trabajo ante un volumen excesivo de estudio. A veces pasa desapercibido signos radiológicos importantes porque sencillamente estoy cansado o la palabra que comienza por L. Ustedes sabrán cuál es. Falta de información clínica, y esto es importante también. No conocer los antecedentes del paciente, como cirugías previas, síntomas exactos, limita la capacidad del observador para contextualizar lo que ve. Cuando a mí me dan una radiografía de tórax, doctor, hágame un favor, míreme esta radiografía de tórax. Lo primero que yo pregunto es, ¿por qué le hicieron la radiografía? ¿Qué sentía el paciente? ¿Qué tiene el paciente por el cual le hicieron la radiografía? Bueno, doctor, es que tiene tos, fiebre, tos con expectoración. Bueno, ya eso me oriento yo a qué hallazgo puedo relacionar la clínica con la radiología. Zona ciega, o donde se esconden las lesiones. En la radiografía de tórax hay zonas, como les dije anteriormente, que son zonas ciegas que pueden esconder ciertas lesiones, ¿verdad? Que es estadísticamente más probable que el observador pase por alto una lesión, como son ápices pulmonares, debido a la superposición de la clavícula y la primera costilla, área retrocardíaca izquierda, por supuesto, un área crítica de la proyección PA principalmente, por eso a veces se recomienda la radiografía lateral. Área subdiafragmática, los recesos subpleurales posteriores son profundos. Recuerden que el diafragma se inserta adelante a nivel de cuarto espacio y hace este viraje hacia atrás, de tal manera que la porción más declive del espacio pleural es posterior, y si yo tengo lesiones posteriores, en la radiografía PA me va a tapar el diafragma, no lo voy a ver. Y los cilios, que es una zona anatómicamente compleja donde es difícil distinguir un vaso normal de una neuropatía incipiente. Fíjense bien, estas son las zonas críticas, como pueden ver. Murió. La zona a nivel de la clavícula, zona intermedia entre ilio y clavícula, las zonas iliares, la zona retrocardíaca y la zona retrodiafragmática. Por ahí paso. Muy bien, fíjense en esta radiografía. Cualquiera ve esta radiografía y dice, tiene una cardiomegalia severa. ¿Verdad que sí? Cardiomegalia severa, fíjense bien. Pero si nos ponemos a ver con detalle, vemos estas líneas. Aquí vemos esta línea que está acá, que hace esto. Esta es una radiografía compatible con una hernia hiato severa, grande, gigante. Tenemos este caso, fíjense bien, un caso similar. Tenemos esta imagen que uno dice, bueno, será el corazón. No veo el corazón aquí, o bueno, medio lo veo acá, pero sí veo este nivel hidroaéreo, que es un nivel hidroaéreo ahí. Pero a su vez hay otro hallazgo. A tu vez otro hallazgo, que a lo mejor no lo han visto. Este paciente tiene una hipertransparencia apical izquierda y tiene una atelectasia, digo atelectasia posiblemente, del lóbulo inferior derecho. Este es un paciente que tiene una hernia del hiato gigante con una enfermedad bulosa agregada. Muy bien. Otro de los parámetros que hablamos en el TIFO son los artefactos externos o artefactos que confunden al observador. Tenemos ropa y accesorios, botones, trenzas de pelo largo, electrodos o incluso tatuajes con metales pueden proyectar sombras sospechosas. Por eso es que hay que quitarle, ¿verdad?, la ropa,
poner una batica al paciente que se le va a hacer una radiografía de tórax. Y a nivel de UCI, esto es muy común, tubos y líneas. A veces el material médico externo, líneas, tubos endotraqueales, catéteres, electrodos, etc., ¿verdad?, crean sombras que parecen líneas de colapso pulmonar. Fíjense bien, acá. ¿Qué ven acá? Ven estas líneas que están acá, ¿verdad? Estas líneas que van acá. Fíjense bien, en radiología torácica nos enseñaron nuestros profesores, cuando veamos una línea que comienza del tórax y sale del tórax, eso significa que es extratorácica. Esta paciente se le hizo una radiografía lateral y miren lo que era. Era el pelo largo, que el técnico no le recogió el pelo y daban esas imágenes de opacidades lineales. Bueno, aquí el técnico se la comió. Se la comió, efectivamente. Este es un paciente que tiene, fíjense, una opacidad basal izquierda, pero le hizo una radiografía y no le quitó el suéter que tenía. Ahí está el cierre de la paciente. Qué machete, ¿no? Otro ejemplo del quehacer diario de un cirujano neumonólogo. Fíjense bien, esta imagen que está acá. Esta imagen, cualquiera dice, mira, eso tiene un tumor paracardíaco derecho. Pero no. Resulta y pasa que esos son cojinetes de grasa, que es muy común en personas obesas, incluso obesas mórbidas. A lo mejor el doctor lo habrá podido ver. Fíjense bien que tiene la misma densidad del subcutáneo, la misma densidad. Son cojinetes de grasa normales, que no es nada patológico, es patológico por la obesidad que tiene. Ya José Ignacio más o menos habló algo de ahí. Este signo que está acá, que es la chilaiditiis. La chilaiditiis es un patrón radiológico que es una variante anatómica totalmente normal. Aquí sencillamente hay interposición del colon por encima del hígado y debajo del diafragma. ¿Cómo sé que es colon? Porque veo las austras acá, veo estas austras acá y me identifica. Es un patrón normal, fíjense bien. Aquí vemos en un corte axial tomográfico, como vemos la chilaiditiis, y eso no implica ninguna patología alguna. Ajá, y esto, ¿es una chilaiditiis? ¿Ah? No, vale. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es una chilaiditiis? No, no hay austras ahí, no veo, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Ah? Soy yo. Eso es fíjense bien, este es un niñito con una neumonía que hubo que decorticarlo. La corticación es un procedimiento quirúrgico que hacemos los cirujanos doctorados, donde limpiamos el pulmón de una cáscara emblemática. Y lamentablemente tenía el lóbulo inferior pegado al diafragma. Separando el lóbulo inferior se abrió el diafragma, se rompió el diafragma. Se reparó, se suturó, quedó aire comprimido, ¿verdad? Y sencillamente hizo un neumotórax por vía torácica. Este paciente se dio observación y al cabo de unos días ya se reabsorbió este neumotórax. Muy bien. Ok. Esta paciente es una neumonía bilateral. ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No, por ahí dijeron que no. Mi exalumna dijo que no. ¿Verdad? Esto es un dolor de cabeza para los médicos que trabajamos con patología respiratoria. Muchas veces, y yo creo que siempre ha pasado así, siempre les ha pasado así, que llega la paciente con la cabeza, bueno, inmensa. Doctor, vengo porque me dijeron, el técnico me dijo que tengo una neumonía bilateral. Ajá, pero ¿has tenido fiebre? No. Tos, tampoco. A lo que uno ve la radiografía, pues resulta que esta paciente tiene prótesis mamaria. Y al tener la prótesis mamaria, sencillamente da una falsa opacidad bilateral. Da una opacidad bilateral, pero semeja, ¿verdad?, una neumonía bilateral. Por eso hay que compaginar la radiología con la clínica del paciente. Caso reto, ya vamos a terminar. Si yo le pongo
Le voy a poner esta imagen, miren. Esto es un corte, es un corte tomográfico y tenemos esta lesión acá. O sea, a mí me ponen eso y digo, Dios mío, ¿eso qué? Dios mío, ¿eso qué? Vamos a llamar a Julio Solarte o a, no sé, a Orlando para que me ayude, ¿no? Pero si yo le pongo esta imagen del mismo paciente, aquí ya comienza a darme información. ¿Verdad? Fíjense bien que el estómago está metido en el tórax. Hay una estrechez acá y aquí continúa el intestino. Fíjense, este es un muchacho que en la infancia tenía una estenosis esofágica, lo operaron varias veces y terminó con un ascenso gástrico. Este pobre muchacho llegó ya a los 17, 18 años, fíjense bien que el emitoras izquierdo está más prominente que el derecho, e hizo lamentablemente un estómago de retención. Ese paciente se estaba programando para hacerle una gastroyeyunoanastomosis y lograr que drenara ese contenido gástrico, pero comenzó a hacer una hemorragia digestiva severa y lamentablemente el paciente falleció con un shock hipovolémico. Muy bien, para terminar entonces, ver las concluyentes del tema. Primero, la anatomía como escudo principal. Tenemos que saber la anatomía torácica para entender la radiología torácica. Segundo, el valor de la técnica radiográfica. Un error de interpretación suele ser en realidad un error de adquisición. Tenemos, ¿verdad?, que reconocer una placa subóptima es el primer paso para una interpretación segura. Tenemos que saber que la radiografía de tórax está bien hecha para poder hacer un adecuado diagnóstico radiológico. El checklist sistematizado. Ya el doctor Leopoldo y José Ignacio hablaron de la forma en que tenemos que evaluar una radiografía. No podemos llegar a lo loco, ver aquí, ver aquí, ver aquí. No. Hay un sistematizado para evaluar una radiografía. La correlación clínica es irreemplazable, lo he estado diciendo. Si nosotros no coordinamos, no conjugamos radiografía con entidad clínica o hallazgo clínico, vamos a hacer un mal diagnóstico. Y por último, ir más allá en los casos de duda. Estamos hablando de la radiografía de tórax convencional, ¿sí?, que es el primer paso para el diagnóstico radiológico. Pero cuando haya duda, entonces tenemos que recurrir a otro de los estudios más importantes, como es la tomografía de tórax, que sigue siendo el estándar de oro para la resolución de la discrepancia cuando vemos un hallazgo radiológico. Muy bien. Esta es la literatura que utilicé para la realización del trabajo y este es mi servicio del Hospital Universitario. Estamos a la orden y estoy orgulloso